Que C significa sirve para combinar valores en un vector o una lista. Y miren, recibe 3 argumentos. Los objetos que voy a concatenar. Si es donde se pone complicado. Si la concatenación va a ser recursiva y si debo preservar los nombres de los objetos. Entonces, lo que es importante ahorita, lo que quiero que se queden en este momento, vamos a volver a los argumentos, pero entonces yo puedo hacer un nombre de variable. ¿Para qué sirve C? Hago un nombre de variable, digo C, y entonces, ¿qué me va a hacer? Permitir concatenar varias cosas en un solo objeto. Entonces, yo pongo C y puedo poner varios elementos, y entonces ahora B son varios elementos. Hasta ahora solo habíamos hecho asignaciones de un valor en una variable. Ahora C me permite guardar varios valores en una variable. Y paste lo que hace, pues es más intuitivo, ¿no? Es concatenar, si C concatenaba valores, paste concatena cadenas. Entonces yo puedo usar paste para concatenar, no sé, mi nombre. Ahora, ojo. Vean que aquí yo puse paste, mi nombre, y me regresó el valor. ¿Por qué me regresó algo? Si habíamos visto hasta ahora que cuando yo asignaba valores no me regresaba nada. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque no lo estoy guardando en una variable, simplemente le dije pega a Daniela con Ledesma, pues lo pegó, pero no lo asigné a una variable. Entonces, mucho ojo con eso también es un error común. Hago así una función increíble, la corro, ya sale perfecta y no la guardé. Entonces ahora sí ya no me regresó nada porque hice una asignación, pero ahora sí está guardada en una variable, nombre. Y ahí está mi variable. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos lentos pero seguros. Existen otras funciones numéricas, vimos ya la de la raíz cuadrada, pero también existen otras muy básicas y muy usadas como obtener el máximo, el promedio, la desviación estándar, el logaritmo, etc. Y vean cómo estas funciones de máximo, media, desviación estándar tienen más sentido cuando ya vimos que podemos guardar varios números en una sola variable. Entonces, si yo tengo mi variable b, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, voy a guardar esto un momento. Entonces ahora yo ya puedo usar la función max de b y me va a dar el valor máximo, min de b, me va a dar el valor mínimo, s de b, me da la desviación estándar. Ok. También existen operadores relacionales que lo que permiten es indicar una relación entre dos valores, ¿no? Es lo que es muy intuitivo. Lo que habían querido la vez pasada, hace ratito hacer, en donde yo indico si donde habíamos confundido el signo de asignación con un menor que, pues sí existe. Sí existen esos operadores, pero nunca con un guión medio después. Por lo tanto, es muy fácil distinguir entre una flechita de asignación y un operador de menor o igual que. Entonces, los operadores que existen son igual, menor o igual que, mayor o igual que o distinto de. Y esto permite hacer combinaciones o comparaciones entre números. Entonces, puedo yo hacerlo con valores directamente, 3 menor a 5. R dice, sí, 3 es menor a 5. Me regresa una variable de tipo lógico, que es verdadero. Y por lo tanto yo la puedo guardar. Entonces yo puedo aquí decir lógico, asignar el resultado de esta comparación a una variable. Y cuando veo que es lógico, pues es verdadero. Puedo preguntar 3 es igual a 5. No. ¿Se les ocurre por qué el igual tiene que ser 2 iguales y no 1?
Exacto, ya habíamos visto que 1 igual era una asignación. Y esto es muy útil porque entonces R me permite que si yo tengo muchísimos valores puedo evaluarlos de alguna forma, puedo filtrar. Como les decía, una de las ventajas de R es que no permite solo guardar variables, sino también estructuras de datos muy complejas. De las más utilizadas son vectores, listas, matrices, data frames y factores. Entonces vamos a ver uno por uno y con suerte terminaremos hasta ahí en los 45 minutos que nos quedan. Entonces, un vector en R es una lista de datos del mismo tipo ordenadas, es lo que acabamos de hacer. Este vectorcillo que creamos, que se llamaba B, tiene 5 valores, esto es un vector. En esencia, en R, todos los... bueno, para poder crear un vector, se utiliza la función vector, que es esta, y se le puede indicar al vector la longitud, bueno, a la función la longitud del vector que quiero crear. Y por default, los valores, los vectores que crea R, si yo solo le digo quiero un vector, lo va a crear de tipo lógico. Entonces, si yo digo un vector, con la función vector le indico que quiero crear un vector de longitud 3, lo creo, y ahora cuando veo el contenido, lo creo de tipo lógico. Por default, a R le gustan los vectores lógicos. Y si quiero crearlo de otro tipo, lo único que tengo que hacer es especificárselo con este otro argumento que se llama mode. Vean cómo aquí, antes solo le pasábamos argumentos a las funciones como un número o tal, pero aquí vector es una función que me pide que yo le diga qué le estoy indicando. Si le voy a poner el tipo de dato, tengo que poner mode igual a carácter. La longitud es length igual a 5. ¿Por qué eso es importante? Porque permite que no siempre tenga que recordar el orden en el que le tengo que pasar los argumentos. Imagínense que siempre tuviera que ser primero la longitud, luego el tipo de dato, y entonces yo me olvidaría del orden para cada una de las funciones que uso todo el tiempo. Entonces, el hecho de que me permita decirle estas palabritas de length igual a 3 y mode igual a, vamos a ponerle carácter como en el ejemplo. Ojo. Mode igual a carácter, carácter va entre comillas, porque no es un valor numérico. Entonces, le digo mode igual a carácter. Hace que me regresa un vector. Como no sabe qué poner, pero sabe que es tipo carácter, solo me regresa las comitas vacías. Quiere decir que hay 3 posiciones en el vector vacías, pero ya las asignó como tipo carácter. Pero les decía, el hecho de que me permita especificarle cuál es el argumento que le estoy pasando, permite que yo pueda cambiarlos de orden. Y entonces yo puedo hacer mode igual a character, coma length igual a 3. Y es lo mismo. Entonces no tengo que acordarme siempre del orden. Yo le paso los argumentos en el orden que quiero, pero le digo cuál argumento es cuál. Bien. Otra forma de generar vectores es la que ya vimos con la función C, que viene de combine. Entonces ya la usamos, como en este ejemplo, para generar un vector de números, pero también podemos usarlo para generar un vector de caracteres, como en este ejemplo de las vocales. Simplemente recuerden siempre los valores tipo carácter van entrecomillado, o también puedo crear un vector de tipo lógico con false, true, false, false, true, lo que sea. El vector es el tipo de dato básico de R. En realidad, ahorita que vayamos viendo tipos de datos más complejos, vamos a poder ver cómo esencialmente en el fondo todos los otros tipos de datos son vectores arreglados de una cierta forma. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar vectores y nos sentimos cómodos manejando vectores, va a ser mucho más fácil después cambiar a otros tipos de datos. Vimos que typeof regresa al tipo de dato que contiene una variable o un vector, pero también para cada variable, para cada elemento de la memoria, para cada objeto que hay en R, podemos llamar su tipo y también podemos llamar su clase. Son dos cosas distintas. ¿Cuáles son clases? ¿Qué clases existen en R? En este momento van a parecer muy similares, pero poco a poco vamos a ir viendo cuál es la utilidad de class y cuál es la utilidad de typeof. Las clases pueden ser numéricas, carácter, lógicos o complejos.
Y una función para conocer la longitud de un vector es length. Entonces, si yo tengo un vector larguísimo y no me quiero poner a contar cuántos elementos tiene, puedo simplemente usar length. Y ahorita solo estamos viendo funciones básicas de los vectores. Y puedo medir mi vector que había creado y me dice que la longitud es de 3. Ahora, desde aquí, este es un gran ejemplo de cómo en R todo lo entiende como vectores. Yo le dije que me diera la longitud de esta variable y me regresa este 3. Pero ven este corchete con 1. ¿Qué significa eso? Como R entiende todo como vectores, lo que me está diciendo es que me está regresando un vector en donde la posición 1 es 3. Pero como solo tengo un elemento, pues no es muy útil el 1, no me dice nada. Pero en sí, internamente R piensa en esto como un vector de un número, y por eso significa el 1. Por ejemplo, acá, cuando el vector es muy largo y la línea sigue, me va a regresar aquí al principio el número en el vector en el que estoy. Por ejemplo, si yo tengo una variable que tiene... Voy a hacer un ejemplo. Aún no hemos visto qué significan los dos puntitos, pero por ahora lo voy a hacer así para que vean. Ahí está. Entonces, X cree un vector que tiene los números del 1 al 100. Los dos puntos significan que quiero números del 1 hasta el 100. Y entonces cuando le pregunto qué hay en X, vean, me regresa este 1 que ya habíamos visto hasta el 7 y me dice en la posición 8 hay un 8, en la posición 15 hay un 15, ¿me explico? Y si esta es la posición 15, pues esta es la 16, la 17 y así uno puede ir contando hasta encontrar la posición del elemento que a mí me interesa. Entonces lo que quería explicarles en este momento era qué significa ese 1 y que vean que en vectores más grandes empieza a hacer sentido el hecho de que me regrese R ese número, aunque cuando el vector es de una posición, pues no es tan informativo. ¿Por qué? Porque R entiende todo en términos de vectores. Ok, entonces para nuestra siguiente práctica les voy a pedir que, utilizando la función que vimos, que es vector, o utilizando la C, creen un vector numérico, uno de caracteres y uno lógico. Investiguen el tipo de dato de cada vector, que confirmen que es del tipo que ustedes creen y que le pidan la longitud de cada uno de estos vectores. No, no, porque seguro van a salir de aquí a comer chiles en nogada, no sé, no quiero interferir con su tarde, entonces es mejor hacerlo ahora. Entonces, recuerden, se los voy a poner aquí abajo. Recuerden que para hacer esto podemos usar la función vector, que permite el mouse. Sí, y permite la longitud. O pueden también usar C. Y cuando hayan terminado, pongan su post-it amarillo. Si tienen dudas, pongan el post-it rosa. Si están muy cansados y ya no quieren hacer nada, encuentren esa motivación en su ser. No saben cuándo van a tener que volver a crear vectores. Mejor aprovechen este momento. Sí. Es una coma. Sí. Los argumentos van separados por comas.
¿Cuál es la mayor diferencia entre los dos? Que C me permite controlar más el contenido de mi vector. Con vector solo voy a crear el vector y R va a decidir qué poner, ¿no? Entonces, si yo sé exactamente qué quiero que vaya en mi vector, puedo usar C más fácil, más rápido, ya le defino de antemano qué va a llevar el vector. Ojo, siempre que hacen una asignación es importante decirle a qué lo estoy asignando. Entonces, si yo aquí hago mi asignación y aquí hago C 1, 2, 3, pues sí está bien hecha la función, está muy bien utilizada, pero no le estoy diciendo a qué lo quiero asignar. Entonces R me va a decir, no, pues no sé cómo se llama tu variable. Entonces yo tengo que siempre recordar ponerle aquí la variable. Ya veo var. Otra cosa importante es que si yo quiero hacer un vector de caracteres, las comillas tienen que ir alrededor de cada elemento del vector. Entonces si yo quiero volver a concatenar mi nombre en un solo vector, no puedo hacer esto. Bueno, lo puedo hacer. Pero ¿qué va a pasar con esto? Que R me va a decir, pues sí, tu elemento 1 es Daniela, Ledesma. ¿Cómo hacer para decirle que Daniela es un elemento y Ledesma es otro? Tengo que, entre cada elemento, cerrar mis comillas, coma, abro comillas, y entonces sí, cada cosa que está entre las comillas es un elemento distinto. Y entonces ahora ya lo reconoce como 2 y la coma desapareció. Ojo. Entonces estas prácticas son más que nada para que ustedes escriban, se familiaricen con la sintaxis y poco a poco se nos vaya quitando el miedo. También ojo con poner la flechita al revés. El signo de menor que, ¿todos ven a qué me refiero cuando digo que es una flechita? ¿Sí? Ok. Entonces la flechita siempre tiene que apuntar hacia el valor
hacia el nombre de la variable, hacia cómo quiero que se llame la variable. Entonces, ojo con ponerla al revés. Bueno, veo muchas banderitas amarillas. Entonces, ¿vamos a hacerlo todos juntos? Ok, ¿qué tenemos que hacer primero? Crear un vector numérico. Entonces, puedo hacerlo con C o puedo hacerlo con vector. Si lo hago con C, solo tengo que poner la C y los valores numéricos, cualquier tipo de valor numérico. Y entonces, ojo, cuando hago esto, sí creé un espacio, o sea, sí creé un vector numérico, sin embargo no lo guardé en ningún lugar, no lo asigné. Y pueden darse cuenta porque me regresó un resultado. Recuerden que cuando hago una asignación nunca obtengo un resultado de regreso. Entonces voy a hacer mi variable numérica y ahora sí lo asigno. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora no me regresó nada y ya puedo consultar mi variable. Ahora sí tengo una variable de tipo numérico. Bueno, no lo sé, entonces lo checo con typeof. Numérica es de tipo double, que yo sé que eso significa que es un número decimal, entonces lo hice bien. ¿Y qué habíamos dicho? Length. Length de numérica, 5. Es correcto. Siguiente tipo de dato. ¿Dudas en este? Todo bien. Ok, uno de caracteres. Puedo volver a usar la C. Ahora voy a llamarle carácter. Y lo que hago es con C
voy a poner gato. Recuerden que dijimos que cada elemento debe cerrar las comillas. Entonces cierro mis comillas, coma, perro, cierro comillas, coma, avestruz. Cierro comillas. No me regresa nada, quiero ver mi vector, llamo a carácter, ahí está. Me aseguro de que sea tipo carácter, que en realidad ya puedo estar segura de que es de carácter porque me regresó las comillas. Recuerden, siempre que hay comillas es porque R está viendo caracteres. Type of, pues sí es de tipo carácter. Y la longitud de mi vector, 3. Y para el tipo lógico, vamos a usar ahora, primero asigno, vamos a usar la función vector, que es mode igual a logical. Recuerden que es una palabra, entonces la pongo entre comillas para que R lo interprete como una palabra. Y length igual a 10. No me regresa nada porque hice una asignación. Ahí está. Una vez más, vean cómo tengo la posición 1, 2, 3, 4, 5 de mi vector. Ahí, 5. Y aquí me dice RA, aquí empieza la 6. 6, 7, 8, 9, 10. Y me aseguro de que sea tipo lógico con type of. Logical. Y mi length. Lógico. Yay. ¿Dudas? ¿No? Yo creo que aquí el concepto es relativamente intuitivo. Lo que es difícil a veces en R familiarizarse es como con la sintaxis, cuándo es igual, cuándo las comillas, cuándo las comas, y eso la verdad es que es solo con práctica. Entonces, por eso vale la pena hacer este tipo de prácticas para que nosotros lo tecleemos y poco a poco nos vayamos familiarizando más. Vale. Ok. Yo les conté que había distintos tipos de clases en los vectores, que eran numéricos, lógicos, muy similares a los tipos. Y algo importante es que los vectores pueden ser coercionados de una clase a otra usando la función as, punto y la clase. Entonces, si nosotros tenemos nuestros vectores que acabamos de crear, si tengo mi vector numérico, que se llamaba numérico, ¿cómo se llamaba? Numérica. También pueden verlo aquí en el ambiente, ¿se acuerdan que aquí están nuestras variables? Entonces aquí puede ver, numérica. Entonces es numérica. Ok, vamos a hacerlo así. Primero vamos a usar la función. La función es as, ¿qué quieren que sea numérica? Vamos a hacerlo carácter. Quiero convertir mi vector numérica en un carácter. Entonces as character, numérica. ¿Y qué me regresó? Los mismos valores, pero ahora convertidos en carácter. Ojo, no lo he guardado. Entonces lo voy a guardar con una variable que se llame numchar. As character numérica. Y cuando pido numchar. Y entonces de hecho ahora yo puedo asegurarme de que la clase cambió usando class numérica. Es de tipo numérico. Y cuando uso class con numchar es de tipo carácter. Ahora, ¿qué creen que pase si ahora yo convierto este vector de caracteres y le digo que lo cambie a numérico? O bueno, es un poco intuitivo. Bueno, sí, no, vamos a hacerlo. Si yo ahora le digo que quiero que ese vector, uno esperaría que regresara al original, ¿no? Sin problemas. Pero si ahora hago as numeric numchar, bueno, me lo permitió. Si le digo que lo quiero as logical numchar, ¿qué creen que pase? No me lo permitió. Entonces, hay ciertas reglas para convertir de una clase a otra. Cuando los cambios no son válidos, el vector se convierte en NA. Bueno, recuerdan que la clase lógica es true or false. Por eso sé que no me lo permitió, porque me dio NA. ¿Qué significa NA? Es como... gracias.
not available, y entonces no, es como no supe qué hacer y entonces lo convertí en un valor indefinido que quiero que sepas que no significa nada. Ajá. Entonces, la regla de coerción es que solo puedes convertir, bueno, la regla es lógico, entero, numérico, complejo, carácter. Entonces yo solo puedo convertir valores de este extremo a este extremo, pero no de regreso. Un valor lógico lo puedo convertir a cualquier otro. Un valor entero lo puedo convertir a todos menos lógico. Un valor numérico a complejo o a carácter, pero no a entero o a lógico, y así sucesivamente. Y entonces esto que nos enseña que cuando yo tengo un vector de tipo carácter, en esencia no lo puedo convertir a ninguno de los otros. Si yo, recuerden que tenía mi vector de tipo carácter, si yo lo quiero convertir as numeric, carácter, me dice que pues hizo algo, pero eso hizo que mi vector se convirtiera en NAs, que ya no me dice nada. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con estas conversiones considerando esta regla. Ok. Entonces, para la siguiente práctica, y yo creo que aquí, bueno, vamos a ver. Para la siguiente práctica vamos a coercionar los vectores que creamos en la práctica anterior para que todos sean de la misma clase. Entonces, ustedes lo que quiero que hagan es que, considerando la regla de coerción, quiero que decidan a qué tipo de dato, a qué clase de dato pueden convertir los tres, de forma que los tres terminen en el mismo, y que verifiquen su respuesta usando class. Y una vez que terminen, piensen primero qué clase de vector se creará con esta asignación y después lo comprueben en su terminal. Lo mismo, una vez que terminen, post-it amarillo, tienen dudas, post-it rojo.
¿Ya todos tienen claro a qué clase tiene que convertirse todo? ¿O alguien está perdido en esa parte? ¿Alguien no tiene claro cómo responder eso? Ok. Entonces, ¿cuál es la lógica? Tenemos un vector numérico. ¿Dónde está el numérico? Aquí, ¿no? Uno de caracteres, acá, y uno lógico. Entonces sabemos que el lógico puede convertirse en todos los demás. Entonces ya sé de antemano que el lógico va a cambiar. Porque ni el numérico ni el de caracteres puede convertirse en lógico. Recuerden que no podemos ir hacia atrás, solo hacia adelante. El numérico, entonces el lógico se puede convertir en numérico y el numérico se puede convertir en carácter. Pero el carácter, como es el último de la hilera, no se puede convertir en lo anterior. De forma que todos se tienen que convertir ¿a qué? Exacto. Porque el de carácter no lo puedo cambiar a otra cosa, pero sí puedo cambiar los otros dos a carácter. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Y cómo lo hago? Ah, no les puse la función. Recuerden que la función es as. ¿Qué función tendrían que usar? As.character y el nombre de su variable. Y guardar eso en una variable, no se olviden de guardar. Y usar class para verificar. Entonces, dado esto que sabemos, ¿qué clase de vector se va a crear con esta asignación? Con confianza, muchachos. Sí, carácter, porque es el mismo principio. Tengo un valor numérico. Bueno, podría ser entero, ¿no? Podría ser cualquiera de los tres, entero, numérico y complejo, en realidad no lo sabemos. Pero el hecho es que este otro, como está entre comillas, eso me indica que es de tipo carácter. Entonces, el mismo principio aplica. Este valor no se va a convertir, bueno, me faltó explicar. Cuando yo le digo esto a R, R lo que va a hacer es decir, yo te voy a hacer un vector. Tú me estás diciendo que hay un vector, lo voy a hacer. Pero un vector ya habíamos visto que no puede tener distintos tipos de datos, tiene que ser del mismo dato. Entonces R va a decir, sí, está bien, te hago un vector, pero te lo voy a hacer como pueda. Y voy a coercionar todos tus datos del vector para que sean del mismo tipo. Como uno es de tipo carácter, R se ve en el mismo problema que dijimos en el punto 1. ¿A qué tipo de dato puedo convertir todo? Ah, pues este 5, que es un entero o numérico o complejo, se puede convertir a carácter. Pero el carácter no se puede convertir en ningún otro. Entonces todo lo convierto en carácter. Y de hecho, si hacemos el ejercicio, sería n c 5,5. Cuando veo que es n, vean cómo le puso unas comillas al 5 y eso indica que R lo convirtió a carácter. Y si le pido la clase, es carácter. Este 5 ya no es un entero, ni un numérico, ni un complejo. Y, ok. ¿Dudas? Sí, en este momento no es claro, pero necesito que nos movamos al siguiente tipo de dato para que sea mucho más claro. Entonces, ¿me puedes guardar tu pregunta para mañana? Prometo recordarla. Ok. Entonces, los vectores también pueden participar en operaciones. Si yo tengo un vector, que ya tenemos aquí nuestro vector numérica, yo puedo hacer operaciones con ese vector. Yo puedo sumar numérica más 3. Lo que va a hacer R es tratar va a tomar este vector y a cada uno de los elementos les va a sumar 3. ¿no? Pueden ver aquí 1 más 3, 4, 2 más 3, 5, etc. Puede hacer operaciones más complejas. Simplemente lo que sea que yo le diga que se haga a ese vector, lo va a hacer para cada uno de los elementos. También puedo aplicar funciones a mis vectores, las que ya habíamos visto. Min, el promedio, el máximo.
Todo eso pues se lo puedo aplicar a un vector como si le estuviera pasando muchos números a la función. Y algo muy útil en los vectores es que a veces yo quiero recordar, ahorita nuestro vector numérica pues es 1, 2, 3, 4, 5, pero imagínense que yo tengo un vector de edades. Y entonces mis edades van a ser las edades de, bueno, esto es muy balcón si me pongo a preguntar edades, pero digamos horarios. Ok, entonces pueden ser 8 de la mañana, 10 de la mañana, bueno, 8 de la mañana, 2 de la tarde, 9 de la noche. Ok, horarios. Y entonces eso, si yo les paso a ustedes un vector que se llame horarios y tiene esos 3 números, pues asumen que son horas, pero no les dice mucho. Entonces a veces es muy importante poder ponerle nombre a cada uno de los elementos del vector, algo que me diga ese elemento qué es. Y para eso existe la función names. Names me permite ponerle un nombre a cada elemento, muy intuitivo, bueno, más intuitivo. ¿Y qué hago? Para poder asignarle un nombre a cada uno de estos valores, lo que hago es asignarle a names de horarios un valor. Entonces yo puedo aquí ponerle desayuno, comida y cena. ¿Y qué hizo esto cuando ahora yo llamo horarios? Me sigue regresando el vector como lo vimos acá, pero ahora tiene asignada como una etiqueta a cada elemento. Y entonces yo, si les doy este dato, esta variable, ya saben que si se llama horarios y desayuno 8, comida 2, cena 9, pues lo más probable es que yo desayuno a las 8, como a las 2 y ceno a las 9. Igual, si tengo tamaños de genomas, pues ya le puedo asignar el organismo a cada uno de los tamaños. Algo importante que ver aquí es que vean cómo se hizo la asignación. Yo asigné, ¿qué es esto? Un vector. ¿Cómo saben eso? Porque lo creamos con C. Entonces, de hecho, yo pude haber puesto comidas y haber creado ese vector, desayuno, comida, cena, y después haberle asignado names horarios y ahí asignarle comidas. Pero me salté ese paso, ¿lo ven? Y cuando veo horarios, pues pasa lo mismo. Y lo importante de esta asignación es que vean como yo le asigné el vector comidas a names de horarios, no a horarios. Porque si le asigno comidas a horarios, ¿qué creen que pase? No, pues simplemente horarios, ahora va a ser comidas. Ahora horarios es desayuno, comida y cena. Ya borré mis elementos, reasigné desayuno, comida y cena al vector horarios. Pero en el momento en que yo le digo names, lo que le estoy diciendo a R es que quiero que el vector comida sea los nombres de los elementos de horarios, no los elementos en sí. Entonces mucho cuidado con eso, porque es muy triste cuando le asignas los nombres y borras todo el vector y ya lo perdiste, ¿no? Igual tienes que volver a correr. Ok, entonces pues faltan 5 minutitos, pero yo creo que vamos a quedarnos aquí para empezar mañana ya súper activos. Ay, bueno, pero es después de la comida. Bueno, más activos. Y espero que recuperen su motivación y lleguen súper listos para continuar, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias. Si tienen cualquier duda, pueden quedarse y con gusto los ayudamos. Cualquier cosa más específica. Y si no, espero a todos verlos mañana.